Every lottery ticket purchase keeps education in our state moving forward. In fact, the lottery has raised more than $200 million for state school buses to get our students to school safely every day. Then, the lottery helps those students go even further in their education by funding the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. So remember, when you play the lottery, you're keeping South Carolina students on the road to success. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenas, bienvenidos de nuevo. Un día más, un programa más a Sonidos de Psicología. Hoy traemos de nuevo ese área que tanto nos gusta, ¿no? Que es la psicología del deporte, donde tantos estudios hay nuevos, y hoy sé que Julio nos trae una especie de protocolo, ¿no? Algo para la evaluación, incluso para la intervención. ¿Es así? Hola Álvaro, hola a todo el mundo. Sí, hacía ya bastante tiempo que no tocábamos este área en el que tantos psicólogos cada vez más están interesados y más trabajan. Y hoy traemos un artículo muy actual, publicado este mismo año, en la revista de Psicología Aplicada al Deporte del Ejercicio Físico, en el que se nos explica un protocolo para evaluar e intervenir psicológicamente para la prevención y la rehabilitación de lesiones, que quizá es algo, sobre todo la parte de intervención para la prevención, que tenemos un poco como que nos puede rechinar. Claro, porque entonces, o sea, yo entiendo que este tipo de programas, ¿cuándo se implementan? Cuando tú ya eres deportista y estás compitiendo, en los momentos antes de competir, cuando tienes una lesión. Pues quizá un poco en todos los momentos. Antes de empezar, vamos a decir que el artículo lo podéis encontrar en la descripción más abajo y que ahí aparecerá todo mucho más detallado. Pero sí, al final estos protocolos se llevan diseñando los últimos, sobre todo, 20 años, y este está diseñado aquí, desarrollado en la Universidad de Murcia, sobre todo, en el que se plantea, bueno, oye, vale, es decir, sabemos que una lesión genera pues estrés, ansiedad, preocupación, pero podemos buscar personas que realizan ejercicio físico que tienen más riesgo de sufrir una lesión. Es decir, podemos buscar aquellas personas, evaluarlas y decir, oye, esta persona por sus características psicológicas puede tener más riesgo de sufrir una lesión que esta otra. De acuerdo. Entonces entiendo que, claro, ahí el objetivo es, buscar un poco esas pistas, ¿no? Que me vayan a decir qué deportista tiene más probabilidades de tener una lesión, y entiendo que qué tipo de lesión o cuándo la puede tener, etcétera, ¿no? Y me imagino que estos autores lo que han hecho es, establecer un poco qué es lo que hay que mirar. Exactamente. A ver, estos autores han planteado un protocolo completo, es decir, de una evaluación tanto previa a la lesión para evaluar estos factores y ver cuáles tienen más riesgo de sufrir una lesión, también la evaluación durante el proceso de una lesión para ver qué factores son los que hay que intervenir para facilitar el proceso de recuperación, y también posterior a una lesión para ver qué factores psicológicos son los que ayudan a un deportista a recuperarse y a volver a la cancha sin sufrir, sin preocuparse, o por lo menos de una manera excesiva, y que su vuelta a las canchas sea de la manera más segura y más disfrutable posible. De acuerdo. Y bueno, cuéntanos en qué consiste este protocolo que proponen aquí en este artículo. Bueno, ellos usan la metáfora del semáforo para acabar, después de toda la evaluación, identificando, pues, ¿no? Color rojo, deportistas con alto riesgo; color ámbar, deportistas con riesgo. Creo que la metáfora se ve bastante clara, ¿no? Lo que plantean los autores es, basándose en un modelo global de lesiones deportivas que se planteó ya en 2009, decir, bueno, vale, ¿cuáles son las variables psicológicas que nos señalan que un deportista tiene riesgo de sufrir una lesión? Bueno, pues después de estudiarlo, lo que ellos plantean es que son el estrés y los factores estresantes. ¿Y eso qué es? Bueno, pues la cantidad de estrés que ese deportista tiene, no solo en su deporte, sino pues en su vida. Es decir, que si esa persona está sufriendo mucho estrés, o quizá no lo esté sufriendo, pero tiene muchos factores
que pueden desencadenar estrés, como puede ser, bueno, pues yo qué sé, que acaba de ser padre de mellizos o que ahora mismo tiene un trabajo en el que no le permite, no tiene una estabilidad completa o ha sufrido una pérdida familiar recientemente. Es decir, si una persona o sufre estrés o tiene factores que facilitan que sufra estrés, corre el riesgo de tener una lesión deportiva en su práctica deportiva. Entiendo. No solo eso, sino la tendencia a ansiedad, lo que se llama ansiedad rasgo, y el perfeccionismo, es decir, el querer hacerlo todo perfecto, pues parece que es una de las variables que señala la posibilidad o el mayor riesgo de una lesión. Vale, o sea que, por ejemplo, eso de la ansiedad y el perfeccionismo, digamos que aquí se ve como una característica, ¿no?, de cada persona. Es decir, cuán perfeccionista soy, ¿no? Y lo de la ansiedad, ¿cómo funciona? Bueno, dentro de los varios modelos sobre qué es la ansiedad, uno de los más importantes es que plantea que hay lo que se llama ansiedad estado, es decir, ahora mismo siendo ansiedad por diversos factores contextuales, y además lo que se llama ansiedad rasgo, que viene a decir que además de los factores contextuales yo tengo tendencia a responder a esos factores con una mayor activación, una mayor sensación de ansiedad, nerviosismo y que puede desencadenar en una ansiedad continuada, en un estrés. Es decir, que mi cuerpo ya tiene preparada, ¿no?, esa configuración, ¿no?, corporal o biológica y psicológica, ¿no?, ante las situaciones de estrés, ¿no? Y eso puede estar relacionado con más probabilidad de lesión, claro. Así es. Entonces, claro, pues lo que ellos plantean es, bueno, pues habrá que evaluar a los deportistas, por lo menos a los deportistas de competición, previo a una temporada, y a ver si podemos identificar cuáles son aquellos que corren más riesgo de lesión para poder trabajar desde la prevención. Luego también, durante el proceso de rehabilitación, pues parece que las variables psicológicas, por supuesto el estrés, pero por ejemplo se identifica mucho el catastrofismo, es decir, el evaluar una pequeña distorsión cognitiva en la que la percepción que tenemos de nuestra situación actual es más catastrofista de lo que es decir, más extrema, más todo se ha ido a la mierda, esto no va a funcionar nunca, no voy a poder volver, mi vida se ha acabado. Claro, es distorsionada cuando sea distorsionada, pero generalmente en las lesiones deportivas puede estar bastante distorsionada y los autores la identifican como una de las variables más importantes dentro del proceso de rehabilitación. Claro, sobre todo me imagino que en un mundo como la competición deportiva, donde pasar tiempo fuera es tiempo que no puedes mostrarte, y me imagino que efectivamente te puede llevar a este tipo de pensamientos. ¿Y qué más variables hay durante ese proceso? Bueno, pues también el estrés al que estamos sometidos, por supuesto, factores de ansiedad, factores depresivos, la percepción que tenemos del dolor y la interpretación que tenemos del dolor y del sufrimiento, pues también afecta al proceso de rehabilitación, y también la variable perfeccionismo, lo mismo que para la prevención, es decir, si yo quiero rehabilitarme de manera perfecta cuanto antes, sin un solo bache o tal, pues es probable que acabe más frustrado y más estresado, y por lo tanto afecte a mi rehabilitación. Claro, porque, por ejemplo, lo del dolor es interesante, ¿no? Porque te lo puedes tomar de diversas maneras, ¿no? Porque hay mucha gente, o por lo menos yo escucho a mucha gente y me encuentro con mucha gente que parece que tiene una concepción del dolor un poco deprimente, ¿no? Un poco, apagada, ¿no? Un poco que te desactiva o afecta mucho a tu estado de ánimo. Quizá se puede abordar de otra manera. Sí, bueno, el dolor es el dolor y al final las cosas duelen, por lo menos lo que entendemos como dolor físico. Aquí, aparte de la percepción de dolor físico, se habla de lo que se entiende, por lo menos desde los modelos más de psicoterapia, es cierto, como sufrimiento. Es decir, no solo la sensación subjetiva de dolor, sino la interpretación que yo le doy y cómo ese dolor afecta a todo en mi vida, ¿no? Entonces, claro, el dolor no se puede evitar. Esto se trabaja mucho, por ejemplo, en psicología perinatal, que ya hemos en otros programas entrevistado a gente. El dolor no se puede evitar. El sufrimiento, es decir, cómo yo vivo ese dolor, sí. Entiendo, se puede gestionar, ¿no? Claro. Muy bien. Y por último, luego, ¿vale? ¿Cómo volvemos a la cancha, ¿no? Es decir, que variables psicológicas son las que más afectan a cómo yo vuelvo a jugar, vuelvo a la competición, porque al final, bueno, si yo vengo de una lesión que me ha tenido parado, una lesión en la que no he podido entrenar al 100% o directamente no he podido entrenar, voy a volver a un sitio en el que he sufrido daño, en el que he sufrido dolor, y al final eso puede ser algo muy estresante, con mucha afectación, o que me puede
hacer que yo compita de una manera incorrecta, teniendo cuidado, no dando el 100% o no haciéndolo de la manera correcta, lo cual además hace más probable que me lesione. Porque si yo no salto con toda la fuerza, pues a lo mejor me empujan y caigo y entonces me vuelvo a lesionar. Entonces lo que los autores plantean es que, sobre todo en estos aspectos, el estrés, que parece que es transversal en todos los momentos, pero sobre todo la disposición que yo tengo a volver, es decir, cuántas ganas tengo de volver, qué tan importante es para mí volver, y la sensación y la percepción de autoeficacia, que es, ya lo hemos traído aquí más adelante en otros programas, esa capacidad, esa sensación, esa percepción que yo tengo de lo eficaz que soy al hacer algo, en este caso, hacer mi deporte. Claro, porque me imagino que el momento de volver ahí donde te ha sucedido eso, te has lesionado, etcétera, claro, efectivamente puede traerte recuerdos, puede generarte, ¿no? esa disposición otra vez de poder volver a lesionarte. Y entonces, por ejemplo, una pregunta, vamos a ver, si nosotros somos, digamos, deportistas no de élite, ni de alto rendimiento, pero bueno, vamos a decir de un rendimiento óptimo, y nos preocupa, por ejemplo, poder lesionarnos, tenemos que echar un vistazo a este tipo de variables, entiendo, ¿no? Si salimos también con estrés, ¿no? Si salimos con ansiedad, ¿cómo nos tomamos todo esto? Sí, es decir, si somos unos deportistas de un rendimiento óptimo y lo que queremos es ver si me está preocupando demasiado, cómo estoy afrontando estas situaciones, bueno, para eso existen. En los deportes, incluso en los individuales, se puede estar en equipos o en proyectos o en comunidades. Por ejemplo, el correr, es muy común que haya equipos de correr o grupos de carreras. Y para eso existen los psicólogos deportivos. Estos autores son, de hecho, psicólogos deportivos. Y en este protocolo lo que plantean es, mira, debemos hacer esta evaluación dentro de los equipos, pero además yo como deportista está bien que me plantee cómo estoy afrontando las situaciones, quizá estoy siendo demasiado perfeccionista en mi manera de afrontar el deporte, qué es el deporte para mí, me estoy estresando demasiado para algo que lo que yo quería era hacerlo para disfrutar, mis objetivos son alcanzables, son realistas. Entonces este protocolo, aunque está más orientado directamente a equipos y a una competición más de alto rendimiento, nos ayuda a todos los que nos guste hacer deporte pues a plantearnos ciertas dudas. Dentro del protocolo, que está más desglosado en el artículo, los autores además ya plantean qué tipo de intervención es más adecuada en cada momento, hablan de terapia cognitivo-conductual, de MDR, de mindfulness para la gestión del estrés, previa, durante la intervención, pero sobre todo para hablar de, oye, en la psicología y los psicólogos deportivos no solo están para motivar o para planificar entrenamientos o lo que sea, no, los psicólogos deportivos pueden ayudar en reducir la aparición o en prevenir la aparición de lesiones deportivas. Pueden y deben trabajar durante las lesiones para mejorar la capacidad de recuperarse y de rehabilitarse. Pueden ayudar a la vuelta a la competición y además pueden estudiar mejores maneras de afrontar en eso, porque en el artículo hablan, que es lo último con lo que queríamos acabar, de un tipo de deportistas que no se lesionan. Se llama deportistas supervivientes, que no se sabe por qué, una parte por azar y por suerte, por supuesto, y por genética, parte física, pero otra parte que no se lesionan. Y el estudio de estos deportistas puede servir para evaluar, oye, ¿hay algo en su manera de afrontar el deporte, en su manera de afrontar la competición, que ayude, aparte de la parte física, a prevenir las lesiones desde una perspectiva psicológica? Claro, es muy interesante. Digamos, pues eso, todo el protocolo que has explicado con todas las variables relacionadas, y yo casi me quedo con ese mensaje de que efectivamente las lesiones no son únicamente cosas corporales y la probabilidad de lesionarse no es únicamente cómo estés corporalmente, sino que hay otros factores que se pueden abordar desde muchos ámbitos, en este caso desde la psicología, y puede hacer que estemos mejor. Pues sí, y me parece quizá el mejor mensaje que podemos dar, así que creo que lo vamos a dejar aquí. Y pues nada, nos escuchamos la semana que viene, que además creo que traes un tema que va a abrir debate. Vamos a abrir debate, sí, pero bueno, no decimos nada, lo dejamos para la semana que viene. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de
Sonidos de Psicología. The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today, in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more.